¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Así lo dice el abogado constitucionalista Eduardo Andrade, que tunde al ministro González Alcántara Carrancá sobre este proyecto difundido el día de ayer por este ministro que quiere frenar parcialmente esta reforma al Poder Judicial y sí extralimitarse en sus funciones, una clara y flagrante violación a nuestra Constitución. El proyecto que ha difundido el ministro González Alcántara con el propósito de dejar sin efecto artículos ya vigentes de la Constitución es una total aberración jurídica y una subversión del Estado de Derecho. Basta leer las primeras páginas de las 366 inútilmente dedicadas a tal propósito jurídicamente imposible para percatarse de la total inconsistencia del proyecto. Así lo dice el abogado constitucionalista que tunde al ministro González Alcántara. Y sí, ya están haciendo sus trabajos en las redes sociales, 366 páginas para este, pues prácticamente libro, este proyecto, ya que lo impriman y lo empiecen a regalar junto al libro de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, es lo que dicen ya los usuarios en las redes sociales. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Esto es lo que argumenta y así tunde al ministro González Alcántara. Como prometí, seguí leyendo este proyecto del ministro González Alcántara, que ha recibido multitud de críticas, aunque también hay algunos que, siguiendo teorías absolutamente absurdas, piensan que es correcto que pueda la Corte, fíjense nada más, la Corte, que está hecha para salvaguardar la Constitución, que pueda hacerla añicos, porque eso es lo que está proponiendo el señor ministro, irle arrancando pedacitos, esto sí, esto no. Los magistrados y jueces, esos siguen como están, hay que quitarlos, hay que borrar, hay que expulsar esa parte, esa porción normativa le llama, e ir despedazando la Constitución, dejando que a los ministros sí se les pudiera elegir popularmente, pero no a los magistrados y jueces, lo cual es una absoluta inconsistencia, porque no puede haber un argumento que señale que la Constitución es válida respecto a la elección de los ministros, pero no es válida respecto a la elección del resto de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Bueno, me preguntaron que por qué decía yo que se subvierte, que es una subversión al Estado de Derecho. Pues porque eso es intentar que se deje de cumplir la Constitución, que es la base de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho se define precisamente porque tiene una Constitución que lo rige y que fija las facultades de cada una de las autoridades, las facultades de los poderes. ¿Qué facultad tienen los legisladores, el poder legislativo? ¿Cuáles tiene el ejecutivo? ¿Cuál es el judicial? Y esas facultades deben estar expresamente señaladas en la Constitución. La Constitución está hecha para que los gobernados sepamos a qué atenernos, sepamos qué puede hacer el poder público y qué no puede hacer, y qué le corresponde a cada uno. Y cuando esa base, que es la Constitución misma, se trata de atacar, de despedazar, de dejar sin efecto, se está atentando contra el Estado de Derecho, así de sencillo. Y luego otra cuestión que me pidieron que si podría aclarar es la diferencia entre legitimación, como lo dije en mi anterior video, y la relativa a la competencia. Me parece que se puede explicar con un ejemplo. ¿Qué es la competencia y qué es la legitimación? La legitimación, decíamos, es quién puede pedir algo ante un juez. Y es en las leyes se dice, se señala quiénes son los que pueden hacer eso. Imagínense en un divorcio, por ejemplo. ¿Quién puede presentar una demanda de divorcio? Pues cualquiera de los cónyuges, nada más, esos son los legitimados. Si llega un tercero, el padre de alguno de los cónyuges, ya ven que luego a veces hay pues desaprobaciones a los matrimonios, y que llegue este progenitor o progenitora a decirle al juez: vengo a demandar el divorcio de mi hija o de mi hijo. Pues, ¿y usted quién es para pedir eso? Pues yo soy tal. No. Pero aquí los únicos legitimados
para poder pedir el divorcio son los que están casados. Usted no tiene legitimación. Así de claro. Ahora bien, la competencia. La competencia es la capacidad del órgano que va a resolver para atender el asunto que se le plantea. Y esa tiene que estar prevista en las leyes. ¿Quién es competente para qué cosas? Imaginemos el mismo ejemplo. Uno de los cónyuges que se quiere divorciar va a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dice, oiga, vengo a divorciarme, quiero que me divorcien. No, señores, aquí no hacemos eso. Aquí revisamos las actividades del gobierno y podemos hacerle una recomendación a las autoridades si violan derechos humanos, pero usted aquí no puede venir a pedirnos a nosotros, que no tenemos competencia, que lo divorciemos. Oiga, pero es que me tratan muy mal en mi casa y mis derechos humanos. No, pues sí, pero bueno, en primer lugar, los particulares entre sí no violan derechos humanos. Y si usted tiene razones para divorciarse o simplemente lo quiere pedir, porque ahora hay el divorcio sin causa, tiene que ir ante un juez, porque el juez es el competente para poderlo divorciar. No es aquí, en esta ventanilla de la Comisión de Derechos Humanos, no se trata ese asunto, no somos competentes. Y ahí queda explicado, creo que se puede entender muy bien qué pasa en el caso actual. Fueron unos partidos políticos que plantearon una acción de inconstitucionalidad. Y dice el ministro que eso se justifica por el contenido de la fracción segunda del artículo 105 constitucional, que ya les leí ayer, pero la vuelvo a leer hoy. Fíjense, sí, los partidos políticos pueden tener legitimación en ciertos casos para poder interponer una acción de inconstitucionalidad, pero esos casos son los siguientes. Dice la Constitución, los partidos políticos con registro ante el INE, por conducto de sus dirigencias nacionales, pueden interponer acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, De manera que aquí no se trata ni de una ley federal ni de una ley local, es la Constitución General de la República, que en todo caso es la que sirve de base para saber cuándo una ley es constitucional o no es constitucional. De manera que ahí se le tendría que decir a los partidos políticos, oiga, ustedes no están aquí no dice que ustedes puedan hacer eso. Ustedes no pueden venir a interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución. Eso no les está permitido. Ustedes no están legitimados, carecen de legitimación. Y lo peor es que el ministro en su proyecto quiere basar la competencia, es decir, la capacidad de la propia Corte, la facultad de la Corte para tratar un asunto como estos en los incisos de esa fracción segunda del artículo 105 que se refieren, siempre suena esto a la hora indebida, pero es que si no se entera uno de cosas que necesita estar enterado. ¿En qué estaba yo? En que, bueno, no puede basar la supuesta competencia de la Corte en lo que pueden o no pueden hacer los partidos políticos. Esa es la legitimación. Ahora, ¿por qué no hay competencia? Es decir, ¿por qué la Corte no puede resolver acerca de la forma en que está redactada la Constitución, del contenido de la Constitución? No puede alterar ese contenido, porque esa facultad no la tiene en ninguna parte. Una acción de inconstitucional sí puede ser conocida por la Suprema Corte, de acuerdo a la propia Constitución, pero fíjense lo que dice. La Suprema Corte podrá conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Evidentemente, la propia Constitución señala, las normas generales pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con la Constitución, pero es la Constitución la que sirve de parámetro. No puede ser que se alegue que la Constitución es inconstitucional y que se pretenda que la Corte
atienda eso, para lo cual no tiene competencia. No hay competencia judicial de ningún tipo para atacar el contenido de la Constitución. Este viene del Poder Constituyente Permanente, y ya he visto también algunas manifestaciones en el ex. Me dicen, es que no existe ese Poder Constituyente Permanente. Bueno, a ver, llamémosle como sea. Algunos dicen que hay una contradicción, que si es constituyente, ¿por qué es permanente? Bueno, vamos a admitir que el título no sea correcto. Otros le llaman poder reformador de la Constitución, diciendo que eso es más propio. Bueno, cualquiera de los dos casos. La pregunta que uno se tiene que hacer es la siguiente: ¿qué fabrica ese conjunto de órganos, permítanme usar esta expresión, el conjunto de las dos cámaras del Congreso de la Unión, por mayoría de 2/3 de sus miembros presentes, y la mayoría de las legislaturas de los estados, que las legislaturas de los estados más el Congreso Federal son aproximadamente 1,800. El otro día decía yo miles, bueno, me emocioné porque si vemos el plural de 1,000, pues son casi 2,000, pero bueno, son muchos. 1,800 o 1,794, creo que es la cifra exacta. Yo fui dirigente de la Confederación Permanente de Congresos Locales, fui su primer presidente, y nos reuníamos cerca de 1,000, no iban todos, porque algunos no podían ir a las reuniones, pero cerca de 1,000 legisladores. Algunos dicen, sí, pero es que solo la mayoría de los congresos participan. No, participan todos. Basta que una mayoría lo apruebe, 17 de los congresos locales, pero pueden ser más. De hecho, esta vez fueron mucho más. Entonces, siempre estaremos hablando de más de 1,000 legisladores, 1,200, 1,300, 1,500, los que hubieran estado presentes, pero definitivamente siempre más de 1,000, de todo el país, que son los que tienen ese poder de fabricar. Nadie más lo tiene. Entonces son una instancia distinta, de fabricar, de elaborar, de crear normas de la Constitución. Pueden entonces ser los autores, de hecho lo son, de Constitución, de una parte de ella. Bueno, una parte de ella es tan Constitución como cualquiera otra. Así es que, independientemente del nombre que se le ponga, ese poder de cambiar la Constitución, de decir el contenido de la Constitución, lo tiene ese conjunto de órganos, que no es uno solo, que son todos los legisladores del país, porque todos tienen la oportunidad de participar, quienes definen el rumbo de la Constitución. Y a esa Constitución se tienen que adecuar los 3 poderes. Si no lo hacen, invaden no solo la competencia de otro, sino la competencia de un órgano superior al que deben estar sometidos, porque la Constitución está para fijarle las competencias a cada uno de los poderes que le llamamos poderes constituidos, que ya se constituyen a partir de las normas de la Constitución. Así es que todos esos elementos juegan para demostrar que hay una absoluta falta de sustento en el proyecto que ha presentado el ministro González Alcántara. Lo seguiré viendo, son casi 400 hojas, y si encuentro algo más, que seguro encontraré, se los comentaré en otros videos.